Muy bien, buenas tardes. Estamos en la casa de aquí del señor José Salazar, como lo habíamos comentado ayer, como les comenté a varios de ustedes, y pues un tema que se me hizo muy interesante hablar con el señor Salazar fue de la consumación de la independencia. Buenas tardes, estamos en la casa de aquí. Permítame porque se está duplicando el sonido. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de Agustín de Iturbide, ¿verdad? De la consumación de la independencia. Sí, señor. Mire, yo tuve la satisfacción y la dicha de haber sido educado en las escuelas cristianas, lasallistas y cristianas cuando eran bastante cristianas, porque ahorita ya se modernizaron. Y tuve maestros de historia de México que me enseñaron lo que ellos y yo creía ser verdadero. Cuando terminé la secundaria y me salí de la escuela, me encontré un mundo donde contradecían completamente las enseñanzas que había yo recibido. Sobre Hidalgo, sobre Iturbide, sobre la revolución, sobre todos los temas, eran distinto lo que yo había aprendido a lo que se enseñaba en las escuelas. Entonces me dediqué en mis tiempos libres a buscar las fuentes de los conocimientos esos. Por ejemplo, el texto que teníamos en el francés de la Laguna era un texto que estaba basado en otro autor. ¿Por qué el interés? ¿Mandé? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué se interesó? Porque a mí me pareció que la verdad debería ser defendida. Que la verdad, desde el punto de vista católico, cristiano, histórico, debería ser nada más, no nada más quedarse uno con ella, sino polemizar con ella y difundirla con el mundo que estaba ignorante de la verdad. En mí nació esa idea. Entonces, el texto que teníamos en el francés era el de Bravo Ugarte. Yo traté de encontrar en qué se había basado Bravo Ugarte para afirmar lo que decía. Entonces me dediqué a buscar una historia de México de 20 tomos, que afortunadamente la conseguí. 20 tomos de Aniceto, ahorita les digo el nombre. Un momentito, ¿puedo pararme? Sí, que acabó. Estamos aquí. Estos tomos son de Aniceto Zamacois, los 20 tomos. Perfecto. Aniceto Zamacois también contradecía lo que decían muchos. Por ejemplo, Agustín de Iturbide, el libertador de México, el verdadero libertador de México. ¿Por qué? ¿Por qué el verdadero libertador? Porque fue la consumación de la independencia. ¿Fue el que la consumó? Porque cuando él llegó, hacía 10 años que había muerto Miguel Hidalgo y que México estaba en poder de los españoles. No se había logrado la independencia. Y México y toda la América española estaba sujeta a lo que pasaba en Europa. Entonces en Europa hubo una revolución de un coronel Riego que era incrédulo y era masón, y la mayoría del pueblo católico era católico. Entonces
el coronel o general Agustín de Iturbide, que en su juventud, ¿quién no tiene deslices o cosas, problemas? Le habían encontrado varias cosas que han usado después para denigrarlo. Él planeó el plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. En esos días llegó un nuevo virrey. Iturbide se entrevistó con él. ¿Cómo se llamaba el virrey? El virrey, ahorita le digo, porque me falla a veces la memoria. El memorio. O'Donoghue. Don Juan de O'Donoghue. Juan O'Donoghue. Juan de O'Donoghue, sí. Que se mostró complaciente para tener y reconocer la independencia. Entonces, Iturbide, no otro, Iturbide. No fue Vicente Guerrero. Señor Iturbide hizo el plan de Iguala. Todavía no se entrevistaba con Vicente Guerrero, que era el único que sostenía la revolución en el sur de México. Iturbide hizo el plan de Iguala y juntó en la bandera que hizo las necesidades que tenía el pueblo de México: unión, religión, independencia. Esos son los colores de la bandera mexicana, no los tomadas de pelo de que la nieve de los montes ni que el verde del campo. Unión, religión, independencia. Unión de todos los españoles con criollos, con mestizos, con indios, sí, con zambos, sí, con todo. Sí, eso se lo lee. Sí. Unión. Religión, la católica. La católica, sí, lo reconocen como religión católica, la única aquí en México. Sí, señor. Independencia de Europa. Sí, de Europa. Bueno, quiero hacer un paréntesis entre los autores que yo me he dedicado a los libros antiguos. Sí. Si yo consigo un libro de alguien que apoya a Iturbide, pues puede ser parcial, ¿verdad? Sí. Entonces, yo supe de un individuo que era masón, que era incrédulo y que era enemigo de Iturbide. Lorenzo de Zavala, yucateco que había sido diputado por Yucatán en las Cortes de Cádiz. Afortunadamente conseguí el libro ese. Este libro es de 1830, 1840. ¿Qué nos puede leer acerca del libro? ¿Mandé? ¿Qué nos va a leer acerca del libro? 1846. ¿Y qué nos va a leer acerca del Ensayo histórico de las revoluciones de México. Perfecto. Aquí él habla quién y cómo era Iturbide. Dice que fue una cosa genial el Tratado de Córdoba porque llenaba todas las necesidades del pueblo. El gobierno, había unos que querían la república, pero no sabían ni qué era la república, ni el federalismo, porque México no era federal. México era una entidad cerrada y de departamentos, central totalmente. Algunos habían ido a Estados Unidos y creían que eso era el mayor beneficio, pero era un absurdo. Entonces, este señor Zavala escribe, no encuentro la parte. Búscala. La parte donde habla de Iturbide y dice. ¿El qué dice de Iturbide? Mandé. ¿El qué dice de Iturbide? Ahorita se los busco. Entonces, el pueblo
apoyó a Iturbide. Entraron a México el ejército trigarante. El 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia. ¿Cómo preparó él? Desgraciadamente, Sí. se filtraron muchos individuos que no pensaban como Iturbide. ¿Cómo prepararon el plan de Iguala? El plan de Iguala lo preparó en un convento. En un convento, no recuerdo el nombre, pero esa fue obra de Agustín de Iturbide nada más. El plan de Iguala. Del plan de Iguala. Después, él buscó a Vicente Guerrero, se puso de acuerdo con él. Vicente Guerrero le ayudó y después juntos entraron a México. ¿Pactaron los dos? Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pactaron. Sí, pactaron. Porque los dos eran generales, ¿no? Los dos eran generales. Pero Agustín de Iturbide era de la parte de lo que era el... Sí, aquí está de la corona. Fotografía de Agustín de Iturbide. Ahora, ¿por qué México oficialmente no recuerda a Iturbide? No recuerda a Iturbide porque aquí controlan todas las logias masónicas. En Torreón había una calle Iturbide y le quitaron el nombre. En el Congreso estaba el nombre de Iturbide y quitaron las letras. ¿Por qué? Pues les voy a decir por qué. Cuando Iturbide consumó la independencia, inmediatamente los Estados Unidos mandaron al primer embajador, Joel R. Poinsett. Nefasto. Trató de entrevistarse con Iturbide. Con la consigna traía el deseo de comprar Texas. Ese era lo que lo Desde movía. ese entonces ya andaban queriendo Sí, señor. Texas. No, Texas estaba en peligro desde antes de que naciera Iturbide. Después le cuento. Entonces, Iturbide no lo recibió. Joel R. Poinsett se trasladó a Veracruz. Y en Veracruz estaba un general que participó después en todas las batallas de México y que era masón también, don Antonio López de Santana. A pesar de que a Santana Iturbide le había dado un puesto en el imperio, él no estaba conforme con él y se regresó a Veracruz. Y cuando conoció a Poinsett, se pusieron de acuerdo, hicieron un plan para derrocar a Iturbide. El plan se llama el Plan de Casamata. Hicieron el plan, juntaron a todos los ideólogos de la misma tendencia, hasta que se llegaron y se metieron por medio de los diputados y por medio de los representantes populares que aceptaba Iturbide a quitarlo del imperio. Duró año y medio nada más. ¿Verdad? Muy poco. Pero esa no fue la tragedia. El epílogo de su vida es una tragedia gigantesca, porque después de haber sido el libertador de México, él se exilió a Europa. En Europa estaba en Italia, en Liorna. Allí se enteró de que la Santa Alianza, compuesta de Inglaterra, de España y creo que de Francia, iban a desembarcar en México, a hacer una guerra nueva para volver a dominarlo. Y a Iturbide lo estaba persiguiendo el gobierno de España, allá en Italia. Entonces él se trasladó a Inglaterra. Allí en Inglaterra acabó de saber cómo estaba la situación de México y se vino con toda su familia a México para avisar al Congreso
el peligro que había en Europa de un nuevo desembarco que después lo hizo España nada más, porque los otros países ya no siguieron. Entonces, el desembarco ese sí lo hicieron. Entonces Iturbide se vino con su familia, con su esposa, con sus hijos, y llegó a Tamaulipas. En Tamaulipas desembarcó en Soto la Marina, y ahí estaba un individuo que era el cacique de allí, al que había puesto y perdonado una hazaña que hizo Iturbide. Entonces, ¿cómo se llamaba? Ahorita le digo, no me acuerdo. El Iturbide estaba proscrito. Porque el Congreso cuando ya se fue Iturbide, el Congreso, que estaba compuesto de masones, lo declararon fuera de la ley, y que si regresaba a México, lo fusilaban, al Libertador de México. Pero todo eso era influencia de Poinsett, porque Poinsett ya estaba dominando la política en México. Entonces, desembarcó, lo recibió el general ese, ahorita le digo el nombre, lo recibió, le dio el mando de la tropa que traía, porque había sido su subalterno, y le dijo: general, usted está proscrito. No, dijo, no tengo miedo. Cuando llegó a Padilla, en Tamaulipas, lo tuvieron preso. Lo tuvieron preso y le dijeron: dentro de 3 días usted muere. Va a ser pasado por las armas. Porque el Congreso de México lo declaró que si venía. Entonces él les dijo: déjenme enseñarle los papeles que traigo de Europa para que se den cuenta del peligro que está México. Y dijeron el general ese que no podía ver nada, tomó los papeles, los destruyó, y al tercer día lo fusilaron. Ese fue el epílogo de la vida de Iturbide, el libertador de México. Oiga, pero se me hace increíble, por ejemplo, cómo es que... Posteriormente, en 1839, hubo un gobierno que no fue de la ideología de estas gentes, encabezado por Anastasio Bustamante, y mandó traer los restos de Iturbide a México. Sí, están en la los demás patriotas mexicanos, entre comillas, se han dedicado a denigrar la memoria de Iturbide y a hacer que el pueblo no sepa nada de su libertador. Y Agustín de Iturbide está en la Catedral Metropolitana. Ahí está en la Catedral. Así es, sí, señor. Oiga, pero por ejemplo, fíjese lo que usted está diciendo, no sabía eso de que se salió del país y luego le hicieron eso. Pero ¿cómo la diferencia que le hicieron, que no hicieron con Benito Juárez? Porque Benito Juárez se salió del país varias veces. No, porque Benito Juárez se salió del país varias veces y debió de haber quedado ya. No, es que de gobernar el no, país. Benito Juárez es otra cosa más larga de No, eso no se lo digo. Que contraste con Agustín de Iturbide, que a él sí lo señalan eso, y Benito Juárez se fue, creo que a Estados Unidos y volvió a México, y sin permiso sí venía, y a él nunca le hicieron nada. Mire, Iturbide se establece en Italia, queda en el Estado en la mayor confusión, nombramiento de un poder ejecutivo, don Ignacio García Ilueca, ministro el Congreso pierde la fuerza que había adquirido, nueva división de los partidos, los iturbidistas se unen a los republicanos federalistas, los borbonistas con el nuevo credo llegan al centralismo, agrégase que este último frente del general Bravo y Negrete. Bravo y Negrete eran íntimos de Iturbide.
los afiliaron a las logias y luego lo traicionaron. Apuros del erario. Este es el resumen, nomás se lo voy a leer. Sí. Préstamo de 8 millones ya de la República. Contribución personal, amortización de la deuda pública flotante, utilidad de estas leyes administrativas, periódico que se titula El Águila Mexicana, El Iris, otro periódico, Tendencias y Miras, los jefes del ejército divididos, la provincia de Guadalajara, espérame tantito. Iturbide se embarcó en Veracruz el 11 de mayo, se fue a Liorna, aquí dice. Pero quiero enseñarle lo que este señor dice de Iturbide. Él era enemigo de Iturbide. Y no habla tan mal, ¿eh? ¿Mande? No habla tan mal. Era un cabrón bien hecho. Después, quiero contar algo. Cuando Guerrero fue presidente, él lo manejaba. Él manejaba a Vicente Guerrero. ¿Quién? ¿Ese? Lorenzo de Zavala, sí. ¿Él era un escritor, Lorenzo de Zavala? Sí, era un periodista. Él escribió este libro, esta historia. Mire. ¿Y lo mataron a Vicente Iturbide con toda su familia o nomás a Vicente? No, la esposa estaba esperando familia y se fue a Nueva Orleans. Allá se quedó. O sea que la familia de Iturbide, él puede tener tataranietos y bisnietos, ¿no? Sí, tuvo un nieto que el otro emperador después de Francia, ¿cómo se llama? ¿Maximiliano o quién? Maximiliano, De Habsburgo. lo quiso educar y lo quiso preparar para hacerlo su sucesor, porque Maximiliano no podía tener hijos. Y quiero hacer una pregunta. Que es que estuve leyendo cómo entró el ejército trigarante. ¿En qué momento se unen Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide? Hacen el pacto, bueno, el Tratado de Iguala, pero dice que entran a Ciudad de México. Sí. ¿Con los dos ejércitos? Sí. Entran con los dos ejércitos en todo lo que era, entran por Chapultepec y todo, bueno, en aquel entonces entran por Chapultepec y todo lo que eran los... Hay un billete de 50 pesos que editó ahora que está el idiota de presidente, el PG. El que estuvo. Sí. Allí sale la pintura de la entrada del ejército trigarante. Sin darse cuenta. ¿Y por qué lo puso? No, se lo metieron. ¿Ah, sí? Se lo metieron. Sin darse cuenta, ¿por qué? Y mandé. ¿Por qué? Pues por pendejo. ¿Ah? Porque él... Pero él no sabía, nunca se dio cuenta que era el ejército trigarante de Agustín de Iturbide. ¿Quién? ¿El presidente? No, sí sabe, pero no se dio cuenta que se lo metieron. Ya cuando estaba adentro era porque ya la tenía. Mandé. No, pues una cosa. Ya cuando lo tenía adentro era cuando ya se dio cuenta que estaba. Pero el primer embajador ya venía con la intención de comprar Texas. Y esa fue la desgracia para México. Desde 1700 y fracción, los Estados Unidos no. El emperador de España, sí, Carlos IV, sí, había mandado a un subalterno de él, América, el emperador de España, para que recorriera desde el norte de México, sí, hasta Colombia. ¿No era hasta Colombia? No sé, no, hasta atrás, abajo de Colombia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta era Venezuela, Colombia o qué era? Hasta Argentina.
Y en el informe que le hizo al emperador, le dice lo siguiente: la nación que nació como un pigmeo, chaparrito, Sí. las 13 colonias angloamericanas, se van a convertir en un gigante. Y lo primero que harán, tratarse de tragar las naciones que nos pertenecen. Hijo. Desde 1780. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Pues Por ejemplo, también estaba leyendo de el rey Fernando VII era cuando estaba Agustín de Iturbide sí. Mire, me voy a ir para atrás. Me voy a ir para atrás. Sí. Antes de Hidalgo, Sí. en Europa, entró Napoleón Bonaparte a España. Sí. El rey recibió, porque no podía hacerle frente a Napoleón Bonaparte, lo recibió bien. Y como era muy débil, lo convenció Napoleón de que le cediera su imperio a Francia. Todo su imperio. A España, a Francia. Sí, para que España le cediera a Francia todo su imperio. El mexicano y todo eso lo de acá. Todo esto. Caray, ¿y luego? Todo esto. Era 1808. Entonces se levantaron en armas en España en contra de eso. Y dijeron, mientras no haya que el emperador esté preso, nosotros no aceptamos nada De lo que están pidiendo. de los franceses. Sí. Bueno, pero en España, le cedió el hijo, Fernando, Sí, Fernando VII. el reino a su hijo Fernando VII. Sí. Y Fernando VII, como era más débil, le cedió toda España. Entonces Napoleón se convirtió en el emperador de todos los países de América, inclusive México. Por eso vinieron franceses aquí a México, ¿verdad? ¿Mandé? Por eso vinieron franceses aquí a México. No. ¿Eso no tiene nada que ver? Mucho después. Eso, ok. No. Eso fue en 1808. Sí. En México, el virrey don José de Iturrigaray dijo: voy a hacer la independencia. La independencia Aquí. de la Nueva España, de la Vieja España. Sí. Entonces, los españoles de México, de la Ciudad de México, lo apresaron y lo metieron a la cárcel, al virrey. El virrey se había coludido con el licenciado Azcárate y el licenciado Primo de Verdad. ¿Y les contó lo que él planeaba a ellos dos? Sí, eran. Y ellos dos fueron y le platicaron a los españoles y por eso lo apresaron. No. A ellos los metieron a los tres. A Iturrigaray, a Azcárate y al licenciado Verdad. Los metieron a la cárcel y a otros que estaban con ellos. Entonces, no pudieron hacer nada. Luego los mandaron a España presos. Esto fue en 1808. Sí. En 1910, a Hidalgo, que lo agarraron porque era un cura medio liviano, tenía demandas de la Inquisición. Lo agarraron preso
no lo iban a agarrar preso. Y antes de lo agarraran preso, se hacían reuniones con algunos amigos. Entonces pensaron levantarse en armas y gritaron: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII! Con eso. El movimiento era a favor de Fernando VII, rey de España. Pero eso no lo dicen aquí los medios. Ni los mensos. Ni los historiadores. A Iturbide a los 11, al poco tiempo, lo agarraron preso y lo fusilaron. De 1811 al 12, al 13, 14, 15, nada más estaba Morelos levantado en armas y Guerrero. Pero México no era independencia. ¿Morelos era también sacerdote? Era sacerdote. ¿Sí es cierto que tuvo un hijo, Morelos? Debe haber tenido. Me estaba platicando una mujer en Estados Unidos porque dice que estaba leyendo Historia de México que él tuvo un hijo. Déjate una nieve. Bueno, no era una nieve. Pero sí, estuve leyendo yo sobre eso mientras que nos va a traer don José. Mayela, ya Mayela, ya tráiganos la nieve, por favor. Y don José Zarzar ya me había platicado que vamos a hablar de la independencia, de lo que viene siendo de Agustín de Iturbide y de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos de la verdadera independencia? ¿Cómo le dijo? El ejército trigarante. Sí, pero ¿cómo se le llamó? Las garantías. Las tres garantías. Las tres garantías: unión, religión e independencia. Los colores de la bandera mexicana. Así es. Y quedamos que vamos a hablar hoy de la ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De la consumación de la independencia, exactamente. Sí, pero, o sea, estuvieron también Morelos y Vicente Guerrero peleando ¿contra quién? Contra los españoles, contra el virrey. El virrey que había era muy sanguinario y muy duro. Calleja. Hubo 64 virreyes, ¿verdad? Aquí en México. No, estuve viendo que sí, leí que eran 64 virreyes. Y el último fue Juan de O'Donojú, creo. ¿Mande? El último fue Juan de O'Donojú. O'Donojú, y vino otro Novella. Novella y O'Donojú fueron los últimos. Pero fueron 64 virreyes. Y la foto de los 64 virreyes, 60 y tantos, los tienen en una iglesia allá en el Estado de México. No me acuerdo cómo se llama ahorita. ¿Sabe usted por qué el odio? Gracias. No, aquí páselos aquí. Gracias. ¿Qué me decía? ¿Que por qué lo dio qué? Ahorita le digo. ¿Por qué el odio de los gringos a los mexicanos? No, a ver, dígame por qué. Pero no creo que todos los gringos, porque hay gringos que sí nos quieren a los mexicanos, pero... Los gringos que no saben nada. ¿Por qué no nos quieren a los mexicanos? ¿Por qué nos odian? En Europa, todos los problemas de Europa pasaban en América. ¿Y luego? Hubo una guerra entre España, gobernada por Felipe II, y Enrique VIII. De Inglaterra. De Inglaterra, que después la siguió Isabel de Inglaterra. Entonces, el odio de Inglaterra era muy grande contra España, por la cuestión religiosa. Ese odio lo transportaron a América, de los gringos
hijos de de aquellos los sajones. contra los mexicanos, hijos de los españoles. Mañana, señor. Si Dios quiera, si Dios quiere. Esa no me la sabía. Mm. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Sí se acuerda de un pasaje donde Jesucristo dice, los buenos a la derecha y los malos a la izquierda. Ujú. Yo no soy zurdo, ¿eh? Bueno, ¿cómo dice? Yo no soy zurdo. ¿Cómo no lo entiendo? Que yo no soy zurdo. Zurdo. ¿Es zurdo? Que no soy zurdo. Ah, No soy de la izquierda. Aparte me dicen que cuando uno conduce es siempre- diestro, Sí. no es siniestro. Ándale, soy diestro. Imagínese la palabra siniestro, ¿qué significa? Algo malo, Y diestro, algo bueno. pues, ahí va diciendo. Bueno, hacen el plan de Iguala, pero también estaba leyendo que hicieron un tratado de Córdoba. ¿Por qué el tratado de Córdoba? Primero hicieron el tratado ese con entre Iturbide y entre Iturbide y Vicente Guerrero. el virrey, Ah, ¿y el Brey? ¿Eso fue el Sí. tratado de Córdoba? sí. Pero Primero y luego ya fue el plan de igual. Pero ¿para qué lo hicieron? Primero, o sea, ¿por qué lo hizo el tratado con el virrey primero? Para que se reconociera España, México como país o como patria. Fue una cosa que se hizo antes. Sí. No, Pero- yo tengo libros. Pero el virrey quería que se reconociera también la religión católica, ¿verdad? ¿Cómo? El virrey ese también quería que se reconociera la religión católica. La condenación de la iglesia de la masonería. Ahí la tengo de 1730. Ujú. O sea que México no ha tenido mucha paz social en todo su tiempo de vida. La única paz en tiempo del virreinato, cuando estaban aquí los españoles, hubo paz. Y luego en tiempo de Porfirio Díaz Porfirio Díaz. fue el más grande tiempo de paz y de prosperidad, me dicen. ¿Cómo? Dicen que es el tiempo de más grande prosperidad y de paz. Pero ¿por qué no? O sea, porque los restos de Porfirio Díaz, ya nos cambiamos de cosa, pero ¿por qué los restos de Iturbide, perdón, de Porfirio Díaz no los quieren traer a México? Por idiotas. Por idiotas. Porque están en Francia, ¿no? ¿Mande? Están en Francia los Sí. restos Porque estaba el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Y se supone que el partido este fue el que derrocó a Porfirio Díaz. Ah, pero pues ahorita ya no está el mismo partido, a ver si le decimos a la presidenta que nos lo traiga. Ya no está el prima, señora presidenta, ahora que nos traigan los restos de Porfirio Díaz. Usted no es priista, ahora que nos traiga ella. Ella no es priista, ahora que ella nos traiga los restos de Porfirio Díaz. Si tanto le molesta los del PRI, Sí. de él es en la torre. Tráiganos los restos de Porfirio Díaz a Oaxaca. Ah, pues era oaxaqueño, ¿no? Porfirio Díaz. Igual que Juárez. Ujú. Y los dos también estuvieron en conventos católicos. Mande, sí. Los dos estuvieron en conventos católicos y los dos fueron seminaristas. No, Juárez fue una desgracia para México. Entregó a los gringos México. Y toda la gente, yo porque también leí en un libro, que toda la gente cree que López de Santana fue el que vendió México. ¿Mande? Toda la gente cree que López de Santana vendió México. Yo digo, no, yo sé que no, porque hay libros en otros países
Porque leí otros libros de otros países que niegan eso que dicen aquí en México, que López de Santana vendió México. Y no es Mire, cierto. ¿Sabe cuántas veces fue presidente Santana? 8 veces. 8 veces. La última presidencia fue en 1853, cuando hizo el himno nacional. Juventino Rosas. ¿Dónde? Juventino Rosas. ¿Cómo? Cuando hizo el himno nacional Juventino Rosas. Sí, él lo mandó a hacer. Ya había pasado la guerra con los Estados Unidos, del 47-48. Entonces, los Estados Unidos querían invadir de vuelta a México. Uh-huh. Y se habían posesionado de una parte al norte de Sonora. Uh-huh. Ya estaba en manos de ellos. La meseta. La mesilla. La mesilla, ándale. Sí. Y entonces lo forzaron a tener un arreglo. Uh-huh. Y eso es lo que él entregó y le dieron dinero al país. Por eso, nada más. Pero Santana peleó contra los franceses, Uh-huh. contra los españoles, contra los franceses, contra los americanos. No peleó también contra. No peleó contra los. ¿Cómo se llama? Contra los ingleses con lo de Mérida. ¿Cómo? No peleó contra los ingleses con lo de Mérida. ¿Con lo de qué? Con lo de Mérida. Mérida. Sí, Mérida era otro país. ¿Cómo? Mérida era otro país. Y creo que los apoyó una vez No, con la guerra de castas. no. Se quería separar Mérida, Villacatán. Pues Se quería separar. no estaban separados porque dicen que era un país aparte. No estaban separados porque dicen que era un país aparte. Hasta creo que en la última guerra de castas dicen que lo que yo vi allá cuando estoy en Mérida, que la última guerra de castas, cuando los indios atacaban Mérida, iban sobre la Blanca Mérida. Por eso le decían la Mérida a los blancos. ¿Por eso qué? Por eso le decían la Blanca Mérida, porque los indios le decían la Mérida de los blancos. Entonces dicen que cada vez que iban a atacar allá a Mérida, lo que yo vi, ahora que estoy allá en Mérida, que siempre le pedían apoyo a México. Y en 2 ocasiones creo que les apoyó López de Santana. Sí. Entonces la tercera vez ya estaba Porfirio Díaz, creo. Pero creo que los ingleses siempre ayudaban a los mayas para que atacaran y quedarse con esa parte. Sí, de los ingleses. Y al final, como ya fueron a pelear otra vez ayuda, Mérida a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le dijo, ¿sabes qué? Sí, pero si ganas te vas a anexar a México. Y ganaron la última guerra de castas. Sí. Pero le ganó a los ingleses Porfirio Díaz. No, creo que López de Santana también peleó contra ellos. Pero no estoy seguro. No estoy muy metido en la cuestión de esa de los mayas. Sí. Lo que sí le digo es que cuando Juárez fue un traidor a México. Juárez les firmó un tratado a los Estados Unidos, el Tratado Maglane Ocampo. ¿Sí ha oído hablar de él? ¿El tratado qué? Maglane Ocampo. He oído de ese. Les daba permiso de que pusieran vías férreas en todo México y de que entraran con ejército por esas vías férreas y que metieran mercancía sin pagar impuestos. Y se los firmó Ocampo, con permiso de Juárez. Y no se cumplió el tratado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la guerra entre el sur y el norte de los Estados Unidos. La guerra, sí. Y eso fue lo que salvó a México.
porque al norte no le convenía que el sur se anexara a México, porque iba a ser más fuerte que el norte. Y eso fue lo que salvó a México. Pero Juárez accedió a eso, a que estaba de acuerdo. Ahí he estado escuchando de un tratado que se llama el Tratado de ¿qué? De Bucareli. No, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era que permitieran que los mexicanos fueran y vinieran, ¿verdad? A Estados Unidos, en No, Texas. no, el Tratado de Guadalupe Hidalgo lo firmaron los mexicanos para que ya se acabara la guerra. Entre México y Estados Unidos. Sí, ese es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1848, el 16 de septiembre, estaban los norteamericanos en México, en el distrito, matando a los mexicanos. Sí, sí, sí. Y el presidente no era el presidente, era el presidente del Distrito Federal Sí, el de la gobernador. Ciudad de México. Sí. Les ofreció a los americanos un banquete en el desierto de los Leones. Allí los agasajó con una orquesta, con lo mejor de comida a los gringos. Y brindaron por el triunfo de las armas norteamericanas y la próxima anexión de México a los Estados Unidos. El presidente municipal se apellidaba Suárez Iriarte. Fíjese. ¿Y sabe quién era regidor ahí en ese ayuntamiento? Sí. Miguel Lerdo de Tejada, que era enamorado de Estados Unidos. Era yancófilo 100%. ¿Qué es esta ciudad, Lerdo de Tejada? ¿Dónde? Que por eso tiene ese nombre esta ciudad, Lerdo de Tejada. Desgraciadamente. Porque estamos transmitiendo desde Ciudad Lerdo. ¿Mande? Estamos transmitiendo de Ciudad Lerdo, Durango. Y este nombre es por Lerdo de Tejada, de la ciudad de aquí. Esa es la desgracia de México. Oiga, y de la batalla del 5 de mayo, ¿usted qué me puede platicar? De la batalla de Puebla, porque yo leí de que allá en Estados Unidos hacen bombo y platillo que porque la ganaron. Yo sé que la perdieron, no, que la perdieron y que no la ganaron. No, porque los llovió. Estados Unidos están contentos Sí, porque los Estados Unidos tenían una ley que se llamaba la ley Monroe. Monroe. ¿Mande? La ley Monroe. Monroe. Que decía que América, desde 1800, ellos declararon que América era para los americanos Sí, lo que siempre han dicho. y que los europeos no podían entrar aquí. Entonces, ¿cómo le diré? La batalla, las contrariedades que los hicieron a los franceses, Sí. las celebraban los americanos. Estaban contentos. Sí, ya. Por eso lo celebran en En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos lo celebran mucho el 5 de mayo. ¿Dónde? En Estados Unidos celebran mucho el 5 de mayo, como si fuera una gran fiesta. Pero en México, es la guerra de México en Puebla contra los franceses aquella vez. Pero se la voy a contar, empezó la batalla el 5 de mayo. Sí. Los franceses, para demostrar, presumir de que eran muy potentes, empezaron a subir el cerro y estaba lloviendo. Sí. Y se resbalaron y entonces los mexicanos se les echaron encima. A los 2-3 días se rehizo la batalla
y los derrotaron a los mexicanos. Sí. Pero eso no lo mencionan en las escuelas. Mm. Pero entonces pasó esto. El ejército mexicano se fue a México y el ejército francés empezó a tratar de, ¿cómo le podría decir?, de avanzar. Sí, 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 sí. El pleito era por la ciudad de Puebla. Sí, La ciudad de Puebla. sí, 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 sí. La ciudad de Puebla fue una batalla heroica que duró 2 meses para poderla ganar los franceses. Manzana por manzana, cuadra por cuadra. Híjole. Y la ganaron los franceses. Tomaron presos los franceses. Esa es otra historia. Como 200 mexicanos militares. Sí, Y los mandaron a Francia presos. sí, A los mexicanos. sí. Ya después llegó Maximiliano. Pasaron 2, 3 años. Y los mexicanos que estaban allá le mandaban decir a Juárez que no tenían con qué venirse, que estaban comiendo, estaban en la miseria pidiendo limosna, que le mandara ayuda. Y Juárez no les mandó ni madre. Ellos se vinieron de Wright, de España. Eso es verídico. De Wright en barco, sí. De Europa para acá a seguir peleando contra los franceses. Son fregaderas de este señor que no cuentan, que no enseñan en las escuelas. Déjeme guardar. Ay, ¿A dónde va? ¿qué le parece? No, pues me estoy quedando sorprendido. No sé, la gente nos pueden ahí dejar los comentarios o preguntar qué quieren, también de los temas que les interese. Aquí con el señor Salazar, la próxima plática podemos, si hay alguien que esté interesado en algo que quiera saber, el señor tiene mucha historia. Y si tienen un tema, le digo al señor Salazar que usted nos pide un tema y que él saque sus libros de historia y los podemos investigar, algo sobre ustedes, algo que ustedes quieran saber, o algo que queramos saber de aquí del país, algo. Pobremente, pero estamos haciendo No, mire, pequeño video. este libro que le voy a enseñar, este libro no tiene valor. ¿Cómo se llama? No tiene valor. Es una joya. ¿Cómo se llama? Apuntes para la historia del derecho en México. Apuntes de la guerra entre México y los Estados Unidos. Ve el año. Mayo de 1848. 48. Sí. Aquí están todas las batallas. Están las traiciones que hicieron. ¿Entre los generales y todos ellos? ¿Mandé? ¿Entre los generales y todos ellos? Sí, señor. Mire. Este Polk era el otro maldito presidente de Estados Unidos, el que hizo la guerra. Bueno, vamos a dar por terminada la transmisión ya. ¿Mandé? Vamos a dar por terminada la transmisión. ¿Por qué qué? ¿Quieren que demos ya terminar la transmisión? ¿O Sí, seguimos yo hablando? creo que ya no. Ya Ya acabamos de hablar de la independencia. Si quieren conocer de otra cosa, de México, de historia de México, pónganos ahí en los comentarios si es que algo les llamó la atención, algo que quieran saber. Y aquí el señor, don José Salazar, tiene mucha historia. Está repleta su biblioteca de libros de mucha historia. De hecho, les voy a mostrar todo lo que tiene para que lo vean antes de que terminemos el en vivo. Miren. Mire, Aquí está, para que vean toda la grandeza de riqueza que tienen. aquí está
la traición que cometió el general Álvarez en la batalla de Molino del Rey, diciendo que por allí no podía pasar la caballería mexicana y que tenía que pasar por otro lado. Dice, mire, dice, y desgraciadamente la americana pasó por allí y venció a los mexicanos. Hasta que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Miren. Canjearon en Querétaro las ratificaciones de paz. La campaña quedó terminada. Encargados del Poder Ejecutivo, el general Herrera, quien nombró para secretarios a don Manuel Rivapalacio y don José María Jiménez y Mariano Arista. Las tropas de Estados Unidos continuaron su retirada. La guerra concluyó dejando en nuestros corazones un sentimiento de tristeza por los males que nos había ocasionado en nuestro ánimo, una lección viva que de cuando en cuando se entroniza el desorden, el aspirantismo y la anarquía. Se hacen difíciles el día de prueba, la defensa y la salvación de la patria. Bueno, aquí vamos a dejar por terminar la plática con don José Salazar.